Hola chicos, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí, se te escucha. Vale. ¿Cómo van? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Buenos días. Buenos días. Listo, pues. Hoy van a ser pocos los que asistan porque pues me imagino que algunos deben estar trabajando por ser inicio de semana y Juan David me dijo que tenía problemas de conexión. No sé si era Juan David o Juan Felipe, la verdad no recuerdo. Siempre los confundo. ¿Listo? Listo chicos, para esta sesión ya va a ser una sesión más pausada. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre los diferentes tiempos en el inglés. Vamos a trabajar presente, pasado y futuro. ¿Listo? ¿Ya está viendo mi presentación? Sí, Listo, entonces. The idea is to work about present, different forms in present. Could be present simple and continuous, and the same forms for past and future tenses, right? So let's gonna start. So for our first step, for this warming up, we have a video. We're explaining the how to use the simple and continuous form for present, past, and future tense, right? So let me show you. Welcome You can listen the video. sí, sí se escucha. Okay. to Literacy at Oak Hill. In this video, you will meet three characters: the present, the past, and the future. You probably formed friendships with them in primary school, but it's important to get to know them again. After all, the present, the past, and the future are very helpful when you need to create a text with a clear message. The present, the past, and the future all work with verbs. As you know, verbs are doing words, such as to walk, to play, and to feel. Listen as they tell you about themselves. Hi, I'm the present tense. I'm useful when describing things that are happening in the present, things that usually happen, that are happening right now or today. When I help you write or speak, I use present tense verbs that look like this. I walk to school every day. I play with the team. I feel tired in the morning. Greetings, I am the past tense. I am instrumental in articulating events that have already occurred in the past, things that have been completed yesterday or long ago. When I assist you in writing or speaking, I utilize past tense verbs that look like this. I walked to school every day. I played with the team. I felt tired in the morning. I am sure you noticed that generally I attach ed to the end of a present tense verb. But beware, there are many exceptions. Feel, for example, does not become feeled. This is an irregular verb that changes to felt in the past tense. You will learn more about exceptions to past tense rules in the exercises. Hello, and welcome to the future. I assist in expressing things that have not yet happened, things that will occur in the future, tomorrow, or next year. I will help you write and speak,
And when I do this, I transform verbs into the future tense. They look like this. I will walk to school every day. I will play with the team. I will feel tired in the morning. You will notice that I use will, followed by a present tense verb. Now you have reconnected with your old friends, the present tense, the past tense, and the future tense. It is important to be aware that things are not always so simple. In fact, there are different types of present, past, and future tenses. Each tense has siblings who carry out similar functions but look a little different. You will form friendships with these characters at some point in the future, but so you are aware, The present tense has a little brother called the present continuous. While the present tense would say, I walk to school, the present continuous would say, I am walking to school. the past tense has a little sister called the past perfect. The past tense would state, I played with the team, while the past perfect would state, I had played with the team. The future tense is related to the future continuous. The future tense, I will feel tired, would be altered to, I will be feeling tired by the future continuous. Don't worry too much about these at the present time. Just be aware that there are different types of past, present, and future tenses that you will come across from time to time. These will be explained in a dedicated lesson in the future. Listo, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas sobre el video? ¿O vamos claros? Sí, claritos. Listo, perfecto. Entonces, tener en cuenta que vamos a trabajar sobre estos tres tiempos. Obviamente estos tres tiempos son los más sencillos, ¿cierto? Entonces va a ser muy fácil trabajarlos o entenderlos. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más. Let's move on, let's continue. So, for the first part, we have a present simple. The idea in the present simple is in affirmative sentences, only change with he, she, or it. What is the change? We add s to the final of the verb. In this case, for I, read, write, work. For he, she, or it, reads, writes, or works. Right? In questions, to start the question, you need to use do for the pronoun, but when the pronoun is he, she, or it, we use does. Okay? Do I read? Does he read? In this case, we don't need the s for the verb. It's only for affirmative sentences. And continue with the negative, have another particularity. In this case, we use don't for the most of pronouns, but in the case of he, she, or it, we use doesn't to make the negative structure. It's clear at this point, or have any question? It's clear for me, teacher. It's Okay. clear, teacher. Okay, perfect. Let's move on. So, tell me. Yes, it's clear. Okay, perfect. Okay, in case of present continuous, in this case we have to use
to be verb, and ing verb, right? So in this case, we have the subject, in this case, he, and the to be verb, but depends of the pronoun. In this case, the to be verb for he is, right? And ing verb is the action verb. In this case, playing. And you can add a complement. Example, affirmative sentence. He is playing. What could be a complement? He is playing in the park. That's the complement, right? Negative sentence. The same structure, but you add not to make maybe the distinction of negative, and you put not between is and the action verb. He isn't playing. You can write or pronounce he is not playing or he isn't playing. Two forms to pronounce the negative form. And in the case of the question, sorry, here we have the example, but it's cut. In this case, you have to change the position between the to be verb and the subject. In this case, is he playing? And that's it. That's the basic form for affirmative, negative, and interrogative in present continuous. Do you have questions or it is clear? It's clear, teacher. Clear. Perfect. Let's move on. Here in this part, we're gonna jump into the past simple. So the difference between the past simple and the present simple is it's about the verbs, because in past simple the verb have to change to establish the past tense, right? So in this case we have the verb work. Work is a regular verb, so we add ed. In the case of irregular verbs, you have to change the base form of the verb, right? Nosotros tuvimos una clase explicando cuáles eran las diferencias relevantes entre irregulares y regulares. ¿Listo? So, what is the structure? Subject, verb, regular or irregular, in this case, regular, and a complement. In this case, the affirmative sentence is she worked yesterday. Yesterday is a complement. And no more. That's it. The only thing important in past simple is to be careful with the verbs, right? Could be regular, could be irregular. That's the important thing, right? In the case of negative sentences, the verb in base form, normal, but we have to put the auxiliary verb, right? In this case is did. Did establish the past of the sentence. Recordemos que en presente simple nosotros usamos normalmente para negar do y nos queda don't cuando negamos. Pero para establecer el pasado en una negativa, si utilizamos did. Did es el que se encarga de establecer el pasado en la negativa y en la interrogativa. Por eso los verbos en negativa e interrogativa vuelven a ser en forma base, porque ya no tienen ellos que establecer el pasado, sino lo establece el did. Y otra ventaja, did se utiliza para todos los pronombres. Aquí no hay distinción de terceras personas. ¿Listo? We have one example. She didn't work yesterday. In this case, is work, not worked. Base form of the verb. And in the question, the same
the same structure, we change the position between the auxiliary verb and the subject. And we have did she work yesterday? In this case, base form for the verb. It's clear in this point? All right, teacher, it's clear. Okay, very It's nice. clear, teacher. Okay, perfect. Let's continue. Past continuous. So in this case, we're gonna use the same structure for the present continuous. The only one change is the to be verb. We use in the present continuous the to be verb in present, am, is, or are. In this case, we have to use the to be verb in past, right? What is the past of the to be verb? Was or were. And this use depends of the pronoun. In case of I is was, you were, terceras personas was, and we and they were, right? In this case, we have an example with she. So the example is she was cooking all morning. Was to be verb in past, cooking, ing verb, normal, the action verb, and all morning is it's a complement of the sentence. In the negative, the same idea in the present continuous. You put not between the to be verb and the action verb. In this case, she was not sleeping when he came, or she wasn't sleeping when he came, right? And for the question, the same idea. We change to be verb with subject, the position. And that's it. Was she sleeping when he came home? It's clear at this point? Yes, sir. Okay, perfect. Let's move on to the future. Okay, in the future, we have a simple structure. Subject, will, normally will. We have here in this example, shall, but remember, shall is more used to questions, for some questions. Normally, we use will. Will and the verb in base form, right? Remember, when you use will, you don't have to use to for the verb because will is a modal verb. So in affirmative sentence, we have, I will go to Thailand. Negative. In negative, is more common to use won't. We can use will not, but the most common is won't. So subject, won't or will not, and the base form. And a complement, like the example. I won't go to Thailand, or I will not go to Thailand. And the question, the same idea. We change the subject with the will. Will you go to Thailand? And that's it. This is the future simple tense. It's clear at this point. Have any question? Porque en la afirmativa dice shall. Normalmente el shall también aplica para establecer el tiempo futuro. Pero ¿qué pasa? En alguna clase les alcancé a comentar que el shall se utilizaba más para hacer preguntas que van a dar pie a una acción futura. Ejemplo, shall we be gone? Como comenzamos. Es una acción futura, pero está cerca. Está muy cerca. En mi caso personal, yo escuchaba más el shall en preguntas. Nunca lo he visto en oraciones. Puede que sí exista la posibilidad, pero normalmente se utiliza es el will.
¿Listo? Thank you, teacher. Okay, thank you for asking. Okay, let's move on. Okay, we have here future continuous tense. What is the idea for this specific tense? To establish maybe in future something different. Could be a future that it's gonna happen, right? So we have the affirmative. The it's similar, the structure. Subject, will, be, and ing verb. And a complement. So we have one example. I will be singing in the concert tomorrow. Estaré cantando en el concierto mañana. Sigue estando en futuro, pero establece la continuidad añadiendo el be. ¿Para qué? Para que el will, al ser digamos que el accionar futuro, digamos que modifique el be y no el verbo de acción. Por eso queda estaré en futuro y cantar, que es el verbo de acción, queda en ing. ¿Listo? Negativa, lo mismo. Subject, will, not, or won't. It's more easy to remember won't. Be an ing verb. She won't be singing in the concert tomorrow. And for the question, change the subject, the position with will. Will you be singing in the concert tomorrow? And that's it. Questions here, or it was clear? It's clear for me. Okay, perfect. Yes, teacher, it's clear. Okay, very nice. Let's move on. So we have here examples to practice. So someone wants to read, or do you prefer I choose? Okay, you prefer I choose in random? I want to be teacher. Okay, go ahead. So only read five examples. Only All five. right, all right. The first one, she writes poetry in her free time. We attend church every Sunday. The kids play in the park after school. He studies for his exam every night. I practice yoga to relieve stress. Okay, very nice. So as we said, these are examples about the present simple, right? We have two uses of s in the verbs. Writes in the first sentence and studies in the fourth sentence, right? Someone else wants to continue, or do you prefer to choose? All of you gonna read because we have a lot of examples. So you decide now. En cuál iba? Espera, en I practice, ¿no? Ajá, las 6. Ah. The clock ticks away the seconds. They eat lunch together every day. The trees provide shade on a hot day. We listen to music while we exercise. She takes a nap in the afternoon. Okay, very nice. The same. In number 6, ticks, because the clock it's it, the pronoun it. And in number 10, she takes a nap, right? Let's move on. Here, examples about present continuous. Someone wants to read, or do you prefer I choose? Se podría hacer un ejercicio participativo para que vayan practicando para la evaluación. Como la evaluación tiene que hablar todos. Que de hecho,
pues ustedes mismos fueron los que escogieron el tema, entonces me imagino que lo tendrán preparadísimo. Pero bueno, chicos, para esa parte entonces sí vamos a escoger, creo que aquí también hay como 10 oraciones, entonces las primeras 5 me las va a leer Gisette y las otras 5 me las lee Lady. Okay. She is reading a book before bed. I am drinking coffee right now. They are watching a movie right now. He is studying English at the moment. And the last one is we are playing basketball right now. Okay, very nice. Thank you. So as we said, we don't have any difference here, only the use of to be verb. In some cases, am, only when is I am. Some cases for is, a third particular person, and other cases to use are for you, we, and they, right? So, lady, the other 5, please. Okay. She is listening to music while she works. The train is arriving at 9 p.m. He is eating a sandwich for lunch today. They are visiting their grandparents today. The sun is setting in the west. Okay, perfect, very nice. Thank you for read. Okay, examples about. You're, Dime. Examples you're about. welcome. Okay. Examples about past simple. In this case, I'm gonna read. So, I went to the grocery store yesterday. She studied Spanish for 3 years in college. They played soccer in the park last weekend. He bought a new car last month. He visited our grandparents on the holidays. She danced all night at the park at the party, sorry. They walked along the beach at sunset. He ate a sandwich for lunch. We watched a movie at the cinema. And number 10, she cleaned her room yesterday morning. Right? Let's move on here. Please, Tania, the first 5 examples, and Daniela, the other 5 examples, right? I went to the grocery store yesterday. Okay, you're watching the previews. Is this? You Bueno, can see it? sí. Okay. She was studying for her exams when the phone rang. They were playing soccer in the park at the time. He was cooking dinner when we arrived home. It was raining heavily when they went for a walk. I was working on the project yesterday. Okay, perfect. Thank you. Please, Daniela, continue. I think Daniela is not here. Number 6. Okay. We were watching TV when the power went out. And kids were playing outside because it's too cool. She was during the concert last night. They were talking each other after the art. At night, the students were listening to the teacher during lecture. Okay, perfect. Thank you. So in this case, the only thing to mention is the use of was and were, depending of the subject, right? Be careful about that. And finally, I'm gonna jump to the examples of future. We have here a future simple, right? So I will see you next week. Will you be home for dinner?
I once admit something that I didn't do. Don't worry, they will be here on time. They will never guess the answer, and I promise I will work harder. So as we say in this occasion, we don't see I will not because it's not common. It's more common to use always won't, and is comfortable to use won't, right? So someone wants to read again or prefer that I read the sentences? Remember, this is for your practice, for your I can reading. read. Okay, go ahead. Will you do me a favor? The teacher won't like this. I think I'll take a shower. The doctor will see you now. I won't waste money on this. I'll buy something for lunch. Okay, very nice. Thank you. Thank you for participate. So the same idea. Important thing. We can use will in a contraction with the pronoun. Example number 9. I think I'll take a shower. I'll is I will. It's a contraction, right? The same example in number 12. I'll buy something for lunch. I will buy something for lunch, right? You can make the contraction. Maybe maybe in speaking is more easy, but is maybe depends that what do you prefer, right? And finally, maybe some examples to the future continuous. I will be staying. I won't be staying. Will I be staying? Could be interrogative and could be a negative interrogative. Won't I be staying? It depends of the use and the context, right? It's the same as example for all the pronouns, so check it and let's gonna move. It's not necessary to read all the examples, right? So let's continue then. I'm gonna send you this exercise. We have 3 exercises of this. One exercise working about the present, one exercise working about the past, and one exercise working about the future, right? So let's gonna start with the present exercise. So it's the same idea. We have to use and respond, and you send me a screenshot about the score. This exercise use present simple and continuous. You have to be careful and check the context to know when have to use each one. Have questions here before I start the exercise or it's all clear? Okay, here. Okay, Yes. remember, tell me. Tell me, Alejandra. Ah, no, no, que sí, que sí. No, Okay. no, que sí. Okay, yes, okay. Okay, perfect. So remember, present, send me a screenshot about your score, and if you have questions, you can ask me through the microphone, right? So go ahead.
Listo, chicos. Veo buenos resultados ahí en este primer ejercicio. Mm, pero me faltan algunos por terminar. Vamos a esperar otro poquito. Eh, Profe, lo volví a hacer porque había entendido mal el último punto. No, o sea, no leí la instrucción y lo único que hice fue cambiar el verbo y no había conjugado. Entonces me di cuenta después y lo volví a hacer. Dale, dale, no importa, está bien. Si es que había sacado todo el último punto malo, entonces miré por qué y me di cuenta. Ve, pero ni te ha ido tan mal, sacaste 8/10. De abajo 9/10. No fue un punto de diferencia. Pero bien, bien que quisieras mejorarlo. Listo, que chicos, para no tener esperando a los que ya terminaron, les voy a ir enviando por el chat a los que ya terminaron el ejercicio de pasado, ¿listo? Entonces se los envío igual por el chat y van iniciando a resolverlo. Mientras siguen trabajando, les voy a tomar asistencia. Muy bien, Daniela. Eso, vayan terminando. Los que van terminando, vayan iniciando el ejercicio de pasado, porfa. Listo, chicos. Entonces, grupo B, sesión 10. César no está. Daniela sí. Edilson también. Juan David también. Juan Felipe tiene excusa. Lady también está. María Alejandra también está. Rafael no está. Tania sí Como está. que no, Daniela, Dime. Daniela sí está. No, sí, tú fuiste como la segunda, ya te pasé. Ah, perdón, escuché mi nombre por ahí. ¿Cómo? No, no, no. Tania sí está y Gisette sí está. Listo, chicos. Sesión 10. Nos faltan solo dos. Ya es poca la carrera. Ay, oye, a mí se me había salido, estabas tomando lista, ¿no? Sí, 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 yo sí No, estoy. sí, 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 sí. Ah, es que se me había salido, duré pero, como 2 minutos que mientras entraba otra vez. no, pero yo soy consciente de que tú estás. Ah, ok, ok. Sí, sí, yo sé quiénes han sido muy responsables con esto. Obviamente yo siempre. Obvio. Sí, ya, dije responsable, no participativos, ¿no? Ah, ya. Ah, ya, ok. Yo sí participo, ¿no? Ojito. Bueno, chicos, mientras hacen ese ejercicio les voy comentando algo.
Resulta y pasa que eh, ya me mandaron planilla de calificación. Ustedes pueden alcanzar un máximo de 60 puntos. Ese es el tope. ¿Listo? ¿Qué les voy a tener en cuenta? Las asistencias y la participación. Entonces, pues ahí vamos viendo. Todos. Dime. Ya ganamos todos, obvio. Pues la mayoría de ustedes por parte de asistencias no tienen problema, mayor problema. Por la parte de participación, vamos viendo. O sea, de hecho mi idea es calificarles el primer 30 a los que pues han participado y han estado en todas las clases así cerrado. Y el segundo 30 va a depender de la evaluación. Vamos a ver qué tanto se desenvuelve. Pero tranquilos, no los voy tampoco a rajar muy duro. Hmm, hmm, hmm. No, bien, no. Eso suena a sarcasmo. Pues, voy a rajar más duro al grupo que menos participe. Vamos a ver quién participa más, si el A o el B. Que participe más lo tomo de referencia. No mentiras. Ahí sus notas son individuales, entonces ya depende de, digamos, de su participación como tal. Yo los tengo más o menos presentes a cada uno, entonces sé cómo los debo calificar. ¿Listo? Ahora, pues teniendo en cuenta lo que les dije la vez pasada de, no, pues hay gente que falta porque son solo 30 puntos, pero no, son 60. Entonces yo por 60 sí asistiría. Sí, seguramente, Lady. Estás como chistosa. Listo, chicos. Concentraditos en el ejercicio de pasado. Me van enviando. Igual yo entiendo que muchos de ustedes no participan más por pena o miedo que por carecer de habilidad, ¿sí? O sea, no se preocupen, yo los tengo bien analizados a todos ustedes. Por ejemplo, en este grupo, eh, mm, Tania participa muy poco voluntariamente, pero sé que tiene buenas habilidades. Entonces eso yo lo detecto, porque digamos en el grupo A me pasaba lo mismo. Tengo una chica que me mandó un mensaje diciéndome que la verdad tenía mucho miedo del examen, que estaba muy asustada y yo como que no, o sea, es que no es como que voy a estar calificándote gramaticalmente o cómo pronuncies. Quiero es que participes, que te desenvuelvas un poco y ya.
Entonces sí, chicos, o sea, yo sé que ustedes tienen buenas habilidades, ¿sí? Necesito es que le pierdan el miedo a usarlas. ¿Listo? Bueno, otra cosita que les quería comentar, por si alguno de ustedes necesita faltar a la siguiente clase del sábado, a la del domingo no, porque pues, el domingo es la evaluación. De la clase creo que 6 o 7 en adelante yo ya no estoy recibiendo resúmenes. Ahora estoy pidiendo un video. ¿Listo?
¿Listo, chicos? ¿Cómo van? Good, teacher. I am almost finishing. However, it's a little difficult Ok. and Sí, confused. más o But menos. yeah, I'm trying. Será mucho pedir si les digo que en la evaluación final prendan la cámara. For me, it's perfect, teacher. It will be amazing. Ah, no, es que Good idea. nosotros somos más frescos. Ah, pero bien, bien. Así me gusta, Alejandra. Esa es la actitud. Pues lo vamos viendo, porque es que digamos que también las cámaras sobrecargan un poco el internet, ¿sí? Entonces, vamos viendo las posibilidades, pero sí sería bueno que Sí ya, sería bueno que ya, como Quizás para... cuando la persona vaya a hablar pueda prender la cámara y no todos al mismo tiempo para no hacer Exacto, lenta la conexión. exacto, cuando exacto, cada cuando uno cada vaya a uno vaya para... participar, enciende la cámara y hacemos un poco diferente la interacción en la evaluación. Terrible, pero no, pero ni tan terrible. Lo que te digo es un ejercicio para practicar, para que empiecen a hacer la distinción entre simple y continuo. Profe, me sacó de la reunión y no puedo reconectarme. ¿Me das acceso? Claro, claro que sí. Listo. Juan David también ya terminó. Ustedes estaban diciendo que con cámara encendida. Sí, para la evaluación. Ay, O sea, es una idea que estamos proponiendo. Eh, Solamente encender la cámara cuando se vaya a dar la respuesta, cuando la persona que va a participar vaya a responder, como para hacer un poco dinámico ahí el speaking. ¿Listo? Uy, carita triste, ahí también. Listo, chicos, ¿quiénes me faltan? Me faltan Lady,
Listo, Tania, ya me entregó. Tranquilos, chicos, tranquilos. Solo es un ejercicio de práctica. No se preocupen. Igual lo que les digo, digamos, estos links que yo les mando, estos ejercicios, siempre van a estar ahí en el grupo. Entonces pueden revisitarlos y seguir intentando hasta que den con un resultado que les sea agradable. ¿Listo? Giselle. Ahora se dan la mano, Daniela y Giselle. Ah, bueno, chicos, vamos a continuar. ¿Listo? Em, Hay otro ejercicio de estos de futuro, pero considero que mejor saltamos a la secuencia para empezar a implementarlos en general. ¿Listo? Porque igual en estos ejercicios están tardando. Y pues el tiempo no es que quede mucho. Pues igual voy a revisar qué tan extenso es el de futuro. Y pues dependiendo de eso, miramos si... Ah, no. Solo son 15 ejercicios. Ese está más corto. Es que el de pasado sí estaba extensísimo. Pero era para usarlo los dos. ¿Listo? Entonces sí les voy a enviar este ejercicio. La misma idea. Saber usar el futuro cuando es continuo o cuando es em, simple. Y listo, ya les mandé el link al, al chat. Porfa, vayan completándolo.
Envíalo, envíalo. Es parte del proceso. Mi, mi estudiante la menos dramática. Ve, pero yo pensé que I am a, Dime. I am a queen drama. Yo pensé que los militares no le tenían miedo a nada. No, me da pena, nena. Estás triste, ¿no? Ojo no da ni rabia, ojo no da ni rabia. Carita triste, dijo Alejandra. Bueno, pero lo entiendo. Si en algún momento lo quieres repetir, ahí está el link. Sí, eso pasa conmigo. En ese momento no puedo realizar los ejercicios de práctica, pero cuando esté en casa los realizaré. Sí, listo, dale, no hay Sí, problema. listo, dale, no hay problema. Ah, bien, Juan David ya terminó. Listo, Juan David, bien. Esperemos a tus compañeras. Esperemos el terrible y el carita triste. Teacher, maybe do you have the answer for this exercise, for this activity? You have your microphone turned off. Oh, sorry. No, no, I don't have the answers, but do you have a question about one in particular? Me quedaron bien solo tres, no hay problema. Es que, o sea, chicos, no se sientan mal por este ejercicio porque es que el futuro simple y el futuro continuo son los ejercicios que menos se trabajan, porque el futuro continuo casi no se usa. Por eso era un ejercicio un poco más complejo. Pues yo estaba revisando tu imagen, Juan David, en las que estaba viendo, la número 3 era en continuo. Porque lo sé por el contexto. El inicio de la oración dice this time. Está estableciendo en el momento. Entonces acá debías ponerlo como en continuo para saber que iba a ser algo que iba a continuar sucediendo. ¿Listo? Y aquí en la cuarta, yo creería que yo creo que tuviste el don't en la primera parte y pensaste que iba a ser negativa la oración. All right, yes, teacher, I got it. Thank you so much. Yeah, I got it. Hmm. Yes, it's like he wants to sleep well, and Ujú. he's making like an statement. I want to sleep. Yeah.
but please don't make any noise. Aquí tengo un ejercicio de datos, espera. La cuarta, ¿cierto? Don't make noise after midnight. Puede ser que sea continua. Mm, Ah, sí, sí, tiene sentido porque sería como yo estuve durmiendo. mm. Entonces, ay, me equivoqué. Sí, exacto. Ya la revisé. Don't make noise after midnight. I will be sleeping soundly, I hope. Si ven, entonces, o sea, tienen que ser cuidadosos con el contexto. No importa, te fue bien. Terrible. No, que no falte el terrible nunca. Listo, chicos, ahí está. I will be sleeping. I will be sleeping. ¿Listo? Listo, chicos. Continuamos. Creo que ya todos enviaron su parte. ¿O me faltan? Ah, pues Daniel dijo que no lo iba a enviar. Tania tampoco lo envió. Ah, me falta Alejandra. No, yo tampoco lo voy a enviar. No sé por qué saqué tan bajo, Dios mío, no. Rabia, mano. No, pero tranquilo, chicos, lo que les digo. Lo que pasa es que este tiempo gramatical, sobre todo el futuro continuo, no se usa tanto. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, vamos a pasar al... Cuando Dime. estemos haciendo el examen, no nos van a decir, no, tranquilo, no se preocupen. Les vamos a decir los punticos porque ese tiempo casi no se usa. Ay, fue pucha. Morí. Pero saco No, yo saco uno de 10. el día del examen sí les toca que vengan proactivos. Pero bien, muy bien. Mi increíble 2/10. Bien. Lo ideal es practicar. ¿Listo? Vamos a saltar entonces a la secuencia. Viendo el tiempo que tenemos, solo vamos a hacer dos ejercicios de la secuencia. La introducción. Yo les mando igual la actividad, pero es que la actividad es extensa. Con el grupo A se me fue media hora. Creo que hice un mal tacto de cuánto se iba en esa actividad. Entonces, listo, les comparto. Vamos con la intro. La intro es un Froggy Jumps. Ya sé que tenemos mala relación con los Froggy Jumps, pero era porque estaba mal ajustado. Ya lo reajusté. Ahora tienen un minuto para responder cada una de las, o sea, para completar cada una de las oraciones. ¿Listo? La tienen que completar con el tiempo correcto. ¿Listo? Entonces, les di un minuto para cada una de las oraciones y ahora tienen creo que una o dos vidas más para, para lograr llegar a la orilla. Se me cayó la ranita. No, ojalá esta vez no. Listo, ahí les envío el link, chicos. Resuelvan y me envían resultados.
Ah, bueno, esta vez sí llegó a la orilla. Listo, chicos, muy bien. Uy, carita feliz, dijo Alejandra. Listo, muy bien. Y muy bien. Excelente, chicos. Listo. Entonces, si bien el uso no es tan complicado, es más el contexto en el que lo usan. Por eso es importante seguir repasando. Listo. Les voy a enviar al chat el enlace de la actividad, pero esa no la vamos a resolver. Por lo que les digo, el que el- es muy larga. Es muy largo el ejercicio. No nos da el tiempo. ¿Listo? Se los dejo ahí por si lo quieren resolver después, pero vamos a resolver la evaluación. La evaluación es un ejercicio utilizando un poco de todos los que trabajamos hoy. ¿Listo? Entonces, porfa, estén pendientes. No está difícil, está más o menos suave. Y en esta no, digamos que no hay tantas cáscaras. Es más que sepan utilizar el concepto para, digamos que encontrar el tiempo que de verdad es. ¿Listo? Les envío el link, porfa, resuelven y me envían resultados. Probablemente.
Y Tania, te quedaste a un pelo. Esta evaluación se pasaba con 70, pero bien, buen ejercicio. Igual ustedes saben, aunque yo le digo esto, ejercicio de evaluación es para medir lo que realizamos. Es que no, pero es que también. Antes logras un 65. Profe, que me va a salir antes porque ya entro a trabajar. No, dale, tranquila ya. Con con lo que participaste está perfecto. Nos vemos en la próxima entonces, ¿listo? No te vas a caer por estar ahí pendiente de esta clase. No te preocupes. See you on Saturday. Bye bye. Alguien me dijo también que tenía clase de cena, ¿no? La profesora lo canceló por lo de ayer, las votaciones, Ah, bueno, perfecto. porque hubimos personas que nos tocó en veredas y nos tocó viajar y eso. Tú fuiste jurado. Sí, señor, me tocó en el Brasil. ¿Eso qué es un pueblo? Es una vereda. Mm, Alejandra se da la mano con un amigo mío, Dios. ¿Con quién? Saqué 80, ¿sí ves? ¿Sí ves? Con un amigo mío, él también utiliza esas expresiones de Hugo, toda esa vaina. Yo solo lo uso como de joda, bueno, No, sí, no, él también los te usa lo de juro. joda. Él también los usa de joda. Listo, perfecto, 80. No, pues bien, pero bien. A 5 puntachos. Bien, Gisette. Teacher, I really have to go to work. Dale, no te So, preocupes. Este era el último okay. ejercicio. Este era el último Ah, ok, ejercicio. ok. Sí, 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 me imagino porque pues ya solo faltan 10 minutos. Ujú, sí, ya, Dale, sí. entonces, bye bye, gracias. Bye bye. See you next class. Bien mal, no. Bien mal que saques por debajo de 50. Y sí me preocuparía yo. "Ay, madre, no expliqué bien o algo. O sea, fue porque las clases anteriores el medidor no me dejaba bajarlo de 100. Y pues llegar a 100 no imposible, pero complicado, ¿sí? Entonces ya que lo pude bajar, lo puse sobre 70. Dije, pues llegando a 70 ya digamos que es más accesible. Pero bien, en 65, muy buena nota. ¿Me falta alguien?
Ah, no, ya están todos. Que los demás no pueden presentar. Me dijeron que no podían presentarlas ahorita. Me faltaría creo que solo Daniel. Listo, chicos. Entonces, recapitulando un poquito, la siguiente clase, ya saben, vamos a trabajar una clasecita más viendo otro tema. La última clase vamos a hacer 1 hora del mismo tema del sábado y en la segunda hora saltamos a la evaluación, ¿listo? Entonces ya saben, van a hacer preguntas, solo speaking, va a ser en el orden que levanten la mano y como ya acordamos aquí, eh, vamos a encender la cámara, si es posible, cuando vayan a responder, ¿listo? Preguntas, inquietudes, alguna duda ya para... Teacher, so the next class we are going to have like multiple questions, right? It's not only Ya, one question. no, son varias preguntas. Ustedes escogieron el tema de preguntas de debate. Van a ser preguntas muy genéricas, ¿listo? Vale. De pronto para no ponerlos, ¿cómo les digo? O sea, no van a ser preguntas difíciles, no se preocupen. ¿Listo? No van a ser preguntas difíciles. Y acordamos, me suena paseo. No, sí, sí. Yo escuché cuando tú dijiste que sí. O sea, igual es una idea. O sea, si, obviamente, digamos, si no se sienten cómodos con la cámara, no los voy a obligar a que la enciendan. Pero sí es imperativo que respondan todas las preguntas cada uno. ¿Listo? Bueno, de pronto yo apreciaré un poquito más, no para la nota, pero apreciaré un poquito más que enciendan la cámara. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan? ¿Algo que quieran comentar ya para cerrar? ¿O estamos claros? ¿Nada? ¿Todo bien? Profe, ¿Todo está claro? claro, ¿Todo, profe, muchas gracias. Quedo a todo la expectativa de perfecto? las actividades. En cuanto pueda, volveré a realizar los ejercicios. Listo, Porque toda chicos. el Sí, pasado contento de las otras. sí, claro. Ustedes saben que ahí tienen los ejercicios disponibles para cuando los quieran hacer. Listo, chicos. No siendo más, que tengan un buen día. Estudien mucho y les voy comentando por el grupo qué avances hay de la evaluación. ¿Listo? So, thank you for staying here and see you on Saturday. Thank you. Bye. Have a good day. Bye bye. Have a nice day.